Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Bruno Celi. Ya estamos en la penúltima, si mal no recuerdo, penúltima sesión de este módulo 3. Efectivamente, módulo 3, donde hemos desarrollado todo lo que es remuneración, hemos desarrollado todo lo que son los beneficios sociales, digamos, pilares, ¿no? Eh, Primordiales, gratificación, CTS, vacaciones, lo estamos desarrollando. Hemos visto también la asignación familiar, que es un beneficio social muy interesante, ¿no? Tiene muchas aristas, tiene incluso algunos matices que a la fecha siguen en discusión, sobre el aspecto remunerativo, ¿no? Sobre la forma de pago. Hay empresas que siguen asumiendo su pago de manera proporcional, dependiendo de la forma del tiempo efectivamente elaborado, ¿no? Pero bueno, son discusiones que se van a ir despejando por parte del Poder Judicial, eso espero. Nos quedamos en la sesión anterior en vacaciones referente a... Hablamos de la acumulación, ¿no? La acumulación vacacional. Eso está casi al final. Permítanme. Bien, efectivamente. Las vacaciones, como ya se mencionó, es un descanso físico necesario de todo prestador de servicios que cumple con un año efectivo de trabajo, lo que se llama récord vacacional. Es el nombre técnico, récord vacacional. Si el trabajador cumple con el récord vacacional, entonces tiene derecho al descanso físico, tiene derecho a las vacaciones, ¿correcto? Entonces, vimos que cómo se desarrollaban las vacaciones, cómo era su forma de pago, cómo era su goce respecto al fraccionamiento de las vacaciones. Es un tema muy interesante el tema del fraccionamiento. Ustedes mismos han desarrollado y han interpretado cómo sería trasladar ese fraccionamiento del régimen general a regímenes especiales donde las vacaciones son 15 días, ¿no? Entonces lo han desarrollado de manera muy acertada, muy correcta. Y esa es la idea. La idea es que ustedes mismos, yo siempre no me voy a cansar de repetirlo, la idea es que ustedes se forjen su propio criterio, ¿no? Si bien es cierto, yo expongo cuál es mi posición, lo cierto es que en ningún momento he señalado que mi posición es la correcta y es la posición sesgada y absoluta, sino que les expongo los diferentes criterios que existen. ¿Para qué? Porque me interesa mucho que ustedes formen su propio criterio, analicen la ley y puedan desarrollar justamente y solucionar cualquier problemática, cualquier consulta que se les presente en su empresa como emprendedores, con calidad de empleadores, como trabajadores al momento de defender sus derechos y cómo solicitarlos adecuadamente. Porque ese es un gran problema que sucede con muchos trabajadores. No saben pedir sus derechos. Piden de manera muy impulsiva, piden de manera equivocada, piden sin conocer la norma. No se les pide un conocimiento de abogado, se les pide un conocimiento de sus derechos, ¿correcto? Entonces, y eso, para eso están ustedes acá, para tener eso claro, adquirir conocimientos y perfeccionar los conocimientos que ya tienen y forjar su propio criterio. Cualquiera puede leer una ley, un artículo. Lo que ustedes están aprendiendo en este diplomado es por qué motivo la ley dice eso. Es decir, si ustedes saben la razón de la ley, lo que en derecho se llama ratio legis, si ustedes saben la razón de la ley, pueden solucionar cualquier problema, incluso pueden criticar una ley, porque una ley no es perfecta, incluso la realidad avanza y el derecho está detrás de la realidad alcanzándola. Muchas veces la realidad supera al derecho, a las leyes. Y si ustedes se pueden dar cuenta, hay leyes que ya son, a la fecha, son obsoletas, no solamente en el ámbito laboral, en diferentes ámbitos. Normas que no se ajustan ya a la realidad, son inaplicables. Entonces es ahí donde tienen que entrar
ustedes sabiendo la esencia o la razón de la ley. Eso es muy importante. Por ende, nos quedamos en el tema de la acumulación de vacaciones. Si me detengo un poco es porque necesito respirar, porque es un calor muy, muy fuerte. Y tomar agua o algo helado. Hablamos sobre la acumulación vacacional. Este es un tema sumamente interesante. La acumulación vacacional, la propia ley lo denomina como aquel agrupamiento de dos periodos vacacionales. Es una figura un tanto especial, no se da mucho en la realidad, se da determinados casos. Yo no he visto que, por ejemplo, personal obrero, quizás me equivoque, quizás o en otras ciudades, en otras empresas sí se ve, pero personal obrero, operario, no utiliza esta figura de la acumulación, incluso entre personal administrativo. Yo creo que entre personal administrativo de primera línea utilizan esta figura. Es decir, jefaturas, gerencias, ¿no? Y no por un tema de desconocimiento de la ley, sino yo creo que por un tema de organización de sus vacaciones. Yo creo que son más conscientes o en todo caso tienen una proyección o una idea de lo que quieren hacer en sus vacaciones, ¿no? Yo hasta ahorita no he usado la figura de la acumulación, incluso dentro de mi vida personal laboral, pero esta figura o herramienta se da para los casos en los cuales se tenga planeado, por ejemplo, hacer un viaje o se quiera descansar mucho más tiempo de lo que la ley le otorga, ¿no? Si estamos hablando del régimen general, 30 días. Yo quiero acumular 2 periodos. La ley solamente me dice, está permitido solamente acumular 2 periodos vacacionales. No podemos llegar al tercer periodo vacacional porque ya sería demasiada carga física que soportaría el trabajador sin el adecuado descanso. Las vacaciones vienen con un sustento incluso médico, que es necesario. Aquel trabajador que labora 48 horas semanales, X horas al año, tiene que descansar 30 días. Obviamente se aplica a las excepciones a los regímenes generales, pero no por esta figura del descanso, sino por la necesidad de un régimen especial. Entonces, es por eso, por ejemplo, que un trabajador a tiempo parcial no tiene vacaciones, porque el descanso, el desgaste físico es mucho menor, no necesita. Pero la OIT, al cual es un órgano internacional al cual nosotros estamos adscritos, la OIT señala que, aunque sea un trabajador a tiempo parcial, debe por lo menos descansar 6 días. O 7 lo que dice. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Porque esa es la idea, es un descanso físico. Entonces, en la acumulación, se da en la medida que el trabajador lo solicite. El empleador no puede imponer esta herramienta. No es una herramienta que pueda utilizar el empleador, sino que la solicite el trabajador y, en caso el empleador se encuentre de acuerdo o conforme con dicha solicitud, lo que se puede hacer, lo que se realiza de manera inmediata es un convenio. Ahora bien, si hablamos de acumulación, debe entenderse que no es que solicite la acumulación y voy a acumular mis 30 días y 30 días. No, es posible que yo acumule menos. Es posible que yo acumule solamente 15 días y 15 días, ¿no? Entonces, descanso 15 días al culminar el primer año y cuando salgo voy a poder gozar de alrededor de 45 días, ¿no? Es la figura que se puede hacer. La idea es gozar más de las vacaciones ordinarias. Pese a que se pueda acumular las vacaciones, la ley impone, exige que el trabajador que solicitó la acumulación, al terminar el primer año de vacacional, tenga que descansar por lo menos 7 días. Si no descansa, ese convenio es nulo.
perfectamente nulo. Se vulneran los derechos del trabajador. ¿Por qué? Porque es necesario. La ley dice, perfectamente te entiendo y puedes acumular, pero por lo menos descansa. Mínimo tienes que descansar 7 días. ¿Puedes descansar más tiempo? Sí, puedes descansar más tiempo, como el caso que he señalado. ¿Puedes descansar menos tiempo? No. 7 días como mínimo debe descansar al culminar tu primer año. Luego sigues trabajando, se acumula y cuando cumples el segundo récord vacacional, entonces sales de vacaciones 53 días. Perfecto. Entonces, eso es la acumulación vacacional. Ténganlo claro, solamente 2 periodos laborales. Lo que yo puedo hacer para seguir acumulando y romper con esta prohibición es utilizar la acumulación durante 2 periodos, gozar de mi récord vacacional, de mi descanso vacacional en el tercer año de manera ordinaria, 30 días, y luego nuevamente acumular, ¿no? 2 periodos posteriores. Pero por lo menos tiene que haber un periodo de interrupción de acumulación, ¿correcto? Entonces, veamos. El tema de las vacaciones no solamente implica un descanso físico, también implica una serie de obligaciones formales, como por ejemplo el pago de la remuneración vacacional, que como lo hemos discutido en la sesión anterior, ese pago de la remuneración vacacional se realiza al momento de gozar el descanso vacacional. E incluso la ley señala que debe de gozarse antes del goce. O sea, tiene que depositarse el dinero, la remuneración vacacional antes del goce. Ello con la finalidad de que el trabajador pueda tener dinero necesario para gozar adecuadamente su descanso físico. Esa es una figura, una exigencia, yo la veo un tanto trivial, porque no piensa o no protege al trabajador de sí mismo. Me explico. Porque el trabajador puede efectivamente gastar la totalidad de su dinero, de su remuneración, los primeros 15 días, pero cuando lleguen los recibos mensuales y tenga que cumplir con todas las necesidades o los servicios básicos, no va a tener ni un sol para cubrir esos servicios. Y eso le va a perjudicar. Y no va a haber remuneración hasta fines del siguiente mes. Entonces, es un tema que se tiene que discutir, que quizás tendrá que ser valorado, una modificación de la ley, para que solamente se le pague la mitad de la remuneración, 15 días, ¿no? Para que dejar los otros 15 días para fin de mes y que pueda gozar, que pueda cumplir con sus obligaciones pactadas previamente, ¿no? Luz, agua, teléfono, colegio, etcétera. Entonces, no sé qué opinan ustedes. ¿Están de acuerdo con el pago de manera previa a las vacaciones? ¿O se debe pagar de manera fraccionada? ¿O se debe pagar a fin de mes? No sé, ¿qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? Otro tema interesante de las vacaciones es que las vacaciones no pueden ser otorgadas cuando un trabajador un día antes de salir de vacaciones, ya programadas, ya aprobadas. Veamos. Así es, Luis, yo pienso igual. Yo creo que se debería de dar el 50% para hacer ese goce. Y pueda proteger incluso al trabajador de sí mismo. Y eso es lo que se hace con la CTS, es un ahorro forzoso. La ley lo prevé de esa manera, lo ve de esa manera, un ahorro forzoso al trabajador, porque lo protege a sí mismo. Es muy interesante ello. Otro tema que es muy particular en el caso de la CTS es que si un trabajador ha pactado el goce vacacional, por ejemplo, el que empieza el 1 de marzo, ¿qué sucede si es que el día de hoy, por ejemplo, llegando a trabajar, tiene un accidente de trabajo?
O pongámoslo otro escenario. Tiene un accidente el día 28, jugando fútbol, se rompe un pie. Se rompe la pierna derecha. Este trabajador le presenta el día 29 a ustedes como empleadores un descanso médico de 30 días. Ustedes, ¿cuál creen que será el efecto legal correspondiente? ¿Qué opinas, Luis? Así es, Marlon, el descanso médico. Te presenta a ti y tu trabajador tu descanso médico. Efectivamente, las vacaciones se suspenden. Ya no va a gozar las vacaciones y prevalece el descanso médico. Ahora bien, ¿qué sucede si es que el descanso médico se produce el día 1 en que el trabajador goce sus vacaciones? Está gozando sus vacaciones, juega pelota y se rompe una pierna. 30 días de vacaciones, 30 días de descanso médico. Le informa a su empleador, le dice, hey, tengo un descanso médico. ¿Se suspenden las vacaciones? Solamente cambia una variable, que es el tiempo. ¿Qué opinan? ¿Qué opinas, Marlon? ¿Por qué? Solamente he cambiado un día en la ocurrencia del incidente. A ver, Rosa, te voy a dar audio para que puedas explicar tu postura. Hola, Rosa. Buenas noches, profesor. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, a mi parecer ya sale fuera del límite de la responsabilidad de la empresa, porque el trabajador ya está haciendo uso de sus vacaciones. Ya está bajo su responsabilidad de él, ya no de la empresa. Ya salió de la empresa, está de vacaciones, está fuera de la empresa. Bueno, Pero si yo me rompo la pierna jugando fútbol el día 28, y ojo, jugando fútbol fuera del horario de trabajo, fuera del centro de trabajo, jugando fútbol con mis amigos, también está fuera de la esfera del control de la empresa. bueno, hay empresas que sí te reconocen eso, pero hay que justificar porque ellos son muy específicos. Cuando hay No, un accidente de trabajo, tiene que ser dentro de porque en COSAPI sí he claro, visto que hay, pues, ¿no? el ejemplo que yo puse fue accidente de trabajo o incluso un accidente común. O en todo caso, yo voy caminando por la calle el día 28, llegando a mi casa o yendo a Ah, sí, comprar sí, a sí, un sí. Tiene supermercado. razón, tiene razón, profesor. Justamente un muchacho se murió así de un dolor de estómago y la empresa tuvo que reconocerle todo, tuvo que indemnizar a la familia. Estaba dentro, bueno, ya estaba en su descanso todo, pero él ya se iba, no es de acá de Talara, se iba creo a Chiclayo. Y el chico, con un dolor de estómago dice que llega a Piura y en Piura dice que se ponen mal. Ya había salido de descanso. Él ya había Ya. salido de descanso y la empresa de todas maneras le reconoció. Claro que murió el chico, murió Ujú. porque le detectaron una enfermedad así media rara al jovencito murió. Y la empresa le reconoció, le indemnizó a su familia, pues. Ujú. Bueno, pero el tema de la indemnización, ahí hay que ver básicamente cuál ha sido el motivo, el motivo del fallecimiento. Puede ser una enfermedad ocupacional. Claro, bueno, eso no lo especificaron ahí, ¿no? Sino que, bueno, que dice que sí le Si me dices que reconocieron viene de todos sus Talara, puede beneficios. ser una No, el intoxicación chico con metales pesados por petróleo, puede por ser, crudo. claro, pues porque Pero en el caso que yo planteo es el siguiente. ¿Qué pasa si yo contigo ya hemos pactado tu descanso vacacional? Tú empiezas el 1 de marzo al 30 de marzo, ¿correcto? ya, Los supuestos son los siguientes. El día 28, viernes 28, perdón, en la noche, tú jugando vóley o básquet o fútbol, algún deporte que practicas, sufres una aparatosa caída y te rompes una pierna y te llevan al hospital y te señalan que es necesario
y eso, y por consiguiente, 30 días de descanso médico. Al día siguiente tú tienes que ir a trabajar, porque es el día 29 del mes, Ya. y le dices a tu empleador, ¿sabes qué? Tengo un descanso médico. ¿Qué sucede con las vacaciones? Bueno, las vacaciones se suspenden, profesor, pues, se aplazan, mejor dicho. Bien, se aplazan. Ahora bien, el mismo caso, ¿correcto? Lo Ya. único que hay que hacer es la variable del accidente, hay que cambiarla en el tiempo. El accidente común, no es un accidente de trabajo, el accidente común que sufriste no se llevó a cabo, no se realizó, no se generó el 28 en la noche, sino fue el 1 de marzo. ¿Qué sucede con tus vacaciones? Pero si ya estaba siendo efectivas las vacaciones, Ujú. entonces si se presenta, bueno, igual tendrían que suspenderse ¿Por qué? por el accidente, pues. Tú señalas que Mm, prevalece el descanso médico sobre cualquier forma. sí, puede ser. Ya. Porque A ver, está bien. recién empezando, pues, el mes, pues. Claro, tú ya gozaste un día de vacaciones. En la noche Un te día, pues. sufres el accidente Claro, común y le es un informas a tu hecho, empleador. claro, es un hecho fortuito, pues, que ha ocurrido, pues, no lo ha buscado el trabajador, ¿no? Bien. Y al presentar Bueno, eso inmediatamente, me supongo que la empresa, hará, hará una excepción ya. y se Bien. aplazarán igualmente sus vacaciones. Bien. Bien, la postura de Rosa, señores, es que cualquiera sea el escenario o en el cual se lleve a cabo el accidente o la enfermedad o el resfrío que conlleva un descanso médico, suspende de manera liminar las vacaciones y por ende se aplazan las vacaciones. ¿Correcto? Ello en beneficio del trabajador. ¿Alguien tiene una postura contraria? Muchas gracias, Rosa. De nada, profesor. Marlon, te doy audio. Hola, Marlon. Hola. Hola. ¿No tienes audio? Hello. Sí, sí. ¿Me escucha? Perfecto. Sí, buenas noches, Marlon. ¿Qué tal? ¿Estás de acuerdo con la postura de tu compañera Rosa? Bueno, yo sé que cuando estaba programado en el primer caso, sí se suspende, pero en el Ya. otro, yo pienso que no, ¿Por qué? porque ya está ha sido durante sus vacaciones, pues. Ya, pero ¿y por qué el descanso, o sea, el descanso médico real, debidamente acreditado, prima por el simple hecho de que no se ha gozado las vacaciones, no está gozando las vacaciones, pero cuando se gozan, ya deja de primar el descanso médico? Mm, ¿Qué opinas? Porque eso es lo que te estoy entendiendo, ¿no? Si el claro. descanso médico debidamente acreditado se da antes de las vacaciones, prime el descanso médico. Pero si el descanso médico debidamente acreditado y sustentado se da en las vacaciones, en el goce vacacional, así sea en el día 1, prima las vacaciones. ¿Sí? Sí, sí, así pienso, bueno. Ya. Bien. Entonces tiene la misma postura que, que Rosa. Ujú. Ya. Bien, bien, bien. ¿Quién más? Luis. Muchas gracias, Marlon. Ya, ok, ok. Veamos, me interesa saber qué piensan todos. La idea aquí es
discutir sobre esto. Luis, te voy a dar audio. ¿Ya? Primero, para que me indiques cuál es tu postura, y dos, para que me indiques de qué manera se puede utilizar el indubio. No, primero, que me indiques qué es el indubio properario, ¿correcto? Hola, Luis. Hola. Hola, Hola, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame. Primero, tu postura sobre estos temas. Tanto Rosa como Marlon señalan que, bueno, Rosa señala que prevalece el descanso médico en cualquier momento. Marlon señala que prevalece el descanso médico antes del goce vacacional, pero cuando ya se da el goce vacacional ya deja de prevalecer el descanso médico. ¿Correcto? Primero, ¿cuál es tu postura? ¿Por qué? Y luego, respecto al tema del indubio properario, ¿qué entiendes tú por indubio properario? O sea, mi postura es de que si el accidente se produjo eh, previo a tomar las vacaciones, va a prevalecer el descanso médico, ¿no? Y puse el otro ejemplo de que se accidentó ya gozando las vacaciones. El accidente es un tema fortuito, por eso se llama accidente, ¿no? La persona no se lo espera, no lo busca, Ya. según el tema. Pero en ambos casos, el accidente es un caso fortuito, antes y después. Es accidente. Por lo mismo, entonces ya se generaría una duda, no sé si ahí, por eso le hice la consulta, si aplicaría Por o eso, no. ahí, ahora bien, ya entramos al ámbito de la segunda pregunta. ¿Qué entiendes tú por indubio properario? El indubio preoperario es lo que es un criterio que se utiliza para favorecer al trabajador en caso de alguna duda, ¿no? Pero, ¿qué clase de duda? A eso me refiero. Una ley, doctor, no sé si aplicaría aquí. La ley es una ley del descanso médico, ¿no? Bien, pero el indubio properario es cuando tienes, hay varias facetas del indubio properario, lo vimos en los principios. Primero, cuando tienes una ley que tiene varias interpretaciones, Ajá. ¿correcto? Dos, cuando tienes dos leyes con dos sentidos diferentes y tú seleccionas la ley que más le favorece al trabajador. En este caso, tenemos la ley de descanso remunerados, el decreto legislativo 713, y la ley de modernización del Seguro Social. No recuerdo el número de la ley, pero esta ley regula todo lo que es descansos médicos y algunas directivas internas, resoluciones de gerencia de salud, pero regulan diferentes aspectos. Uno regula vacaciones, otro regula el descanso médico. Entonces, no hay normas que se contrapongan a un mismo escenario como para aplicar el indubio properario. Ya. Tú estás llevando la duda respecto a qué prevalece, el descanso médico o las vacaciones, ¿no? Bueno, entonces no aplicaría en este principio de Entonces, ¿tú industria. por qué postura te inclinas más? ¿Por la de Rosa, que dice que prevalece el descanso médico en cualquier momento y por ende se suspende y se aplazan las vacaciones? ¿O por la de Marlon, que dice antes de las vacaciones prevalece el descanso médico, pero cuando ya gozas de vacaciones, el descanso médico deja de tener importancia o ya no prevalece? Y por Bueno, consiguiente sigue gozando sus vacaciones. yo le hablo por experiencia que he tenido casos, ¿no? De que colaboradores se han accidentado, han tenido algún accidente no muy grave, ¿no? Quizás, como lo que dice, ¿no? Jugando fútbol, se han lesionado, se han dislocado, con el sustento del descanso médico, ¿no? Que ha sido de repente, o sea, porque el descanso médico tiene que estar bien sustentado, ¿no? Como dice usted, con todas las En ambos casos, imagínate que tú eres empleador y en ambos casos está debidamente sustentado. Incluso llega un médico
y te dice, sí, y te corrobora médicamente que ese señor tiene la pierna rota. Bueno, como le digo, en los casos de la empresa en la que he trabajado, en el segundo caso no ha prevalecido el descanso médico, ha prevalecido que ha estado en vacaciones. Por lo tanto, Ya, no se cuidó, fue su responsabilidad. Por lo tanto, la empresa no se hacía responsable de lo que le pasaba durante el periodo de vacaciones, ¿no? ya. Por eso prevalecía en ese caso el periodo vacacional, no el descanso médico que estaba, que se generó durante las vacaciones. Ujú. Entonces, bueno, para concluir, ¿no? Mi postura es que bueno, mi postura es que debería prevalecer el descanso médico porque ¿no? El accidente uno nunca lo espera, nunca lo busca, es fortuito, pero eso es mi pensar, ¿no? Ahora lo que se aplica en las empresas es otra cosa, en algunas. Ya, Sí. ahí tenemos un dato muy interesante. Mira, es lo que tú piensas, tu criterio es totalmente opuesto a lo que se desarrolla en la práctica, Así es. ¿no? Entonces, ahí es donde, justamente para eso es este diplomado, para que ustedes formen un criterio y no se dejen llevar por lo que, por lo que hacen las empresas. Porque Ajá. muchos me dicen, y yo en recursos humanos, mucho, cuando me consultan me dicen, pero la empresa tal hace esto. Puede hacer lo que quiera las otras empresas. Que sea legal o no, y es otra cosa, ¿no? Entonces, a ver, vamos a analizar este tema muy puntual, ¿correcto? Con un tema muy simple y vamos a ir desmenuzando punto por punto. ¿Cuál es el efecto? ¿Qué sucede con la relación laboral cuando uno sale de vacaciones? La relación laboral continúa, no se vincula. Sí, Ya, perfecto. No hay extinción, pero extinción. ¿qué sucede con la relación laboral? Se interrumpe. Se interrumpe. El término laboral es suspensión, se suspende el Se vínculo suspende. laboral. ¿Por Suspende. qué? Eso es lo que se llama una suspensión imperfecta. Ah, ¿Por qué? Porque va a haber un pago por parte del empleador, que es la remuneración vacacional, y por lado del trabajador no va a haber prestación efectiva de servicios. Entonces hay una suspensión. Perfecto. Ese es el efecto jurídico o el efecto que genera las vacaciones en el vínculo laboral. Ahora bien, ¿cuál es el efecto laboral del descanso médico en el vínculo laboral? eh, ahí sí hay una suspensión perfecta, ¿no? Porque no puede trabajar. No está capacitado para laborar. Se le da Pero el empleador asume alguna parte de tiempo en la incapacidad temporal. 20 días. Correcto, entonces, si el empleador asume un pago por los primeros 20 días y ¿Mm? luego lo asume salud, ¿hablamos de una suspensión perfecta o imperfecta? Mm, Si después la suma de salud, ya podría llamarse perfecta, ¿no? Ya. Porque ya está asumiendo de salud, ya está asumiendo ya lo que suceda más adelante. Puede ser que la incapacidad se prolongue, se extienda Ujú. por más de 2, 3, hasta una cierta cantidad de meses también. Bien, entonces, ¿qué tienen en común las vacaciones con el descanso médico sobre el vínculo laboral? Sobre la suspensión, ¿no? Si Exactamente, la vacación es suspensión exactamente. perfecta y en el descanso médico es suspensión perfecta. Eh, Pero ojo, los primeros días es suspensión imperfecta. Incluso desde mi punto de vista, el hecho de que salud te pague el subsidio no quiere decir que la relación se vuelva imperfecta. Perdón, se vuelva perfecta. Sigue habiendo una contraprestación, una prestación económica, ¿no? Ya. Desde mi punto de vista. Ese es el motivo, estimado Luis y estimados señores y señoritas, ese es el motivo
por el cual, si un trabajador inicia el día de hoy su goce vacacional, o el 1 de marzo, inicia su goce vacacional, y jugando una pichanga en la noche con sus amigos, patea mal y se resbala y se rompe una pierna y le da un descanso médico de 30 días, ambas suspensiones se superponen porque generan los mismos efectos jurídicos sobre la relación laboral. Entonces, prevalece las vacaciones, porque es el mismo efecto jurídico, una suspensión del vínculo laboral. Y es una suspensión imperfecta. Además, yo ya te pagué los 30 días a través de una remuneración vacacional antes del goce. Entonces, ese es el motivo. Por eso es que yo estoy de acuerdo con la postura de Marlon, efectivamente. Si es antes de la relación laboral, tengan en cuenta que antes el vínculo laboral no ha estado suspendido. Ha estado activo el vínculo laboral. Pero como consecuencia de un accidente de trabajo o un accidente común, se suspendió la relación laboral. Y al suspenderse antes del goce vacacional, entonces no tienen efecto las vacaciones y se aplazan. ¿Correcto? Pero si ambos se dan si el descanso médico se da dentro de las vacaciones, el vínculo laboral no se va a ver afectado, porque el vínculo laboral está suspendido y está pagado el vínculo, ese periodo. ¿Correcto? Entonces, si bien es cierto, pueden salir posturas como las que leí por ahí, no recuerdo quién señaló, y lo cual es verdad, que obviamente es diferente el descansar, irse a la playa, que el descansar y estar 30 días postrado en una cama con la pierna en alto. Obviamente vas a descansar, pero no es el mismo descanso, ¿correcto? Adolorido. Entonces, ¿que es justo? Discutible, muy discutible. ¿Correcto? Discutible, doctor, discutible, porque bueno, yo le dije, ¿no? O sea, en la empresa en la que estaba se aplicaba tal cual dice usted, ¿no? Prevalecían las vacaciones. Sino que ¿cómo puedo decir, no? A veces son tan buenos a veces los colaboradores que uno diría, pucha, se les pudiera apoyar de tal forma, ¿no? Que a veces uno no puede, ¿no? Porque hay una ley. Sí, 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 definitivamente, pero déjenme ahorita incluso, voy a leerles lo que dice justamente la ley, textualmente. Bien, a ver Luis, te quito el audio. Okay. Muchas gracias. Nada, gracias. Denme un segundo. Estoy revisando una norma. Bien, ya lo encontré. Veamos lo que dice el decreto legislativo 713 sobre las vacaciones. El artículo 13, miren señores, el artículo 13
expresamente dice, el descanso vacacional no podrá ser otorgado cuando el trabajador esté incapacitado por enfermedad o accidente. Debe entenderse por una enfermedad ocupacional o una enfermedad común. Del mismo modo, por el accidente ocupacional o accidente de trabajo o accidente común. Teniendo en cuenta las necesidades del funcionamiento de la empresa y los intereses propios del trabajador. Perdón, esta norma no será aplicable si la incapacidad sobreviene durante el periodo de vacaciones. Eso lo dice textualmente, no sé muy bien, pero es el artículo 13 del Decreto Legislativo 713, que expresamente señala ese efecto legal, el caso que hemos planteado. Pero, si bien es cierto, la ley lo dice, la respuesta no es porque la ley lo dice, sino cómo lo deben entender ustedes y cómo lo deben analizar y por qué y cuál es la razón de la ley. Y eso es lo que yo siempre les voy a recalcar y les voy a introducir en el chip, que tengan que siempre buscar la razón de la ley. Porque, señores, cualquiera puede leer un artículo. La idea es buscar la razón o el motivo de ello. Porque si yo leo, ya, bueno, no otorgar, no otorgo. ¿Pero por qué? ¿No? Entonces, ténganlo muy claro y analícenlo. El sustento es ese. Porque ambos casos, tanto el descanso médico, la incapacidad temporal, como las vacaciones, implican una suspensión, generan una suspensión del vínculo laboral de manera temporal. Entonces, si el vínculo laboral ya se encontraba suspendido por las vacaciones e incluso ya fue pagado con la remuneración vacacional, si después de 2 días, mientras el vínculo laboral se encuentra suspendido, se da un descanso médico, no se va a dar una doble suspensión, sino que se mantienen los mismos efectos y prevalece el descanso médico. Perdón, prevalece las vacaciones. Ahora bien, ¿qué sucede si es que el descanso médico se da al día 24, día 24 de tus vacaciones? Te faltan 6 días para terminar vacaciones. Llega el día 31 de marzo. El trabajador se debe reincorporar, pero tú tienes un descanso médico de 1 mes. La relación laboral, al culminar las vacaciones, debería de pasar de suspendido a activo. Pero como está acreditada el descanso médico, el vínculo laboral llega 31 de marzo, sigue suspendido. Llega 1 de abril, perdón, 31 de marzo, el vínculo laboral no se activa. Se suspende, sigue suspendido. ¿Pero por qué? No por las vacaciones, sino por el descanso médico. Exactamente, Marlon. Por el descanso médico, debidamente acreditado e informado al empleador. Porque si no lo acreditas, el día 31, el empleador te va a estar esperando. Y si tú confiado dices, no, yo tengo descanso médico, pero no lo informas, entonces se produce incluso la aplicación de medidas disciplinarias que puede llegar al despido por abandono al centro de trabajo. Entonces, entienden un poco la argumentación o el motivo de por qué la ley dice eso. Entonces, eso quiero que lo tengan claro. A ver, Fran señala, y los días otorgados como descanso médico no se cuentan o acumulan para él. Fran, te doy audio para que plantees tu interrogante. Hola, Fran. Hola, ¿me escuchas? ¿Cómo estás, Fran? Buenas noches. ¿Te quedó Hola, claro un buenas poco noches. el motivo o la explicación de por qué la ley señala esto? Definitivamente, doctor. Bastante Genial, claro, ¿no? En genial. el caso de la suspensión imperfecta, ¿no? Incluso estaba averiguando acerca de la suspensión perfecta en este momento. Pero, o sea, mi duda iba un poco por el hecho de, yo decía, bueno, es cierto que está suspendido el vínculo laboral temporalmente, pero, por ejemplo, imagínese que justo coinciden, ¿no? Eran 10 días de descanso médico y
estabas en vacaciones y bueno, no se suspendieron las vacaciones y bueno, esos 10 días que te dieron como descanso médico mediante un certificado de incapacidad temporal, ¿no se contabilizan para los 20 días que paga, que subsidia la empresa en caso de licencia por ese tipo de incapacidad? Interesante tu No sé, postura, es tu una duda, pregunta. es una No, duda. de hecho es muy interesante la postura, la pregunta que planteas. Mira, desde mi punto de vista, como ambas figuras se superponen, lo que implica es que los 10 días que quedaban de vacaciones y que se superponen por el descanso médico, Ajá. sí empieza a computarse los días en los cuales el empleador asume el pago. Pero esos Claro. 10 días, de los últimos 10 días, donde estabas de vacaciones y al mismo tiempo con descanso médico, ¿ya han sido pagados o no? Claro, ya fueron pagados, ¿no? Ya han Entonces sido yo creo que pagados con la remuneración con las vacacional, vacaciones, claro, ¿correcto? claro, Ahora bien, ajá, se extiende el descanso médico, es decir, fue por 20 días, por ejemplo, el descanso médico. Terminan ya, tus vacaciones y sigue suspendida la relación laboral. Los otros ajá, 10 días tienen que ajá, ser pagados, asumidos por claro, el empleador, porque él asume los primeros 20 días. así Ya es, la remuneración está subsumida a lo que ya te pagué con la remuneración vacacional, porque si no, eso claro, implicaría un pago doble, así es, así es. Sí, ¿correcto? No es sí, que sí, pues, culmina las vacaciones y ahí empieza a computarse los primeros 20 días, porque si claro, no, no, salud no te lo va a reconocer. A salud lo que le interesa es qué dice el certificado de incapacidad temporal. Dice de tal fecha a tal fecha. claro, Eso es lo que le interesa a salud. así es. Y él va a computar Sí, los primeros 20 días desde el día 1 del descanso. ujú, Entonces, salud a partir del 21º día se encargará del subsidio correspondiente. Pero en claro, este caso que planteas, que es muy interesante, como te digo, el empleador asume la remuneración de los primeros 10 días, pero esos 10 días ya están asumidos y pagados con la remuneración vacacional. así es. Pero bien, excelente pregunta. Muchas gracias, Ajá, Frank. gracias a usted, gracias. Bien, me alegra que haya quedado claro este aspecto. Es muy interesante. Este tipo de preguntas, este tipo de metodología a mí me interesa mucho, me llama mucho la atención porque nos genera un buen feedback, una buena retroalimentación entre todos. ¿Ah? Esto nos ayuda a todos. Entonces, me da gusto que hayan captado la idea y hayan encontrado cuál es el motivo. Señores, insisto, no se limiten a, bueno, la ley lo dice. Perfecto, la ley puede decir 1000 cosas, pero ustedes tienen, no como abogados, sino como personas, como profesionales interesados en el ámbito laboral, tienen que saber el por qué las cosas están reguladas de esa manera. ¿Correcto? Entonces, ustedes no deben saber más sobre el aspecto legal, porque eso les compete al abogado. Enhorabuena si quieren expandir su conocimiento y hacer una segunda carrera, pero ustedes tengan claro lo que dice la ley y el motivo por el cual la ley lo regula de esa manera, para que ustedes en calidad, en sus diferentes facetas, como empleador, como empleador, para que seas un buen empleador. Y al ser buen empleador, me refiero a que respete los derechos laborales, y no por ser bueno, sino también porque uno, le das legalidad a tu negocio y dos, te evitas contingencias laborales. Una multa, como me dice una empresa hace unos días que hablé con él, con el representante legal, y me dice, doctor, yo hace 20 años que no tengo abogado, nunca he necesitado abogado, nunca he tenido problemas. Bueno, los problemas se acumulan. Quizás te llevas muy bien con todos tus trabajadores, no veo ningún problema, pero basta con que te contrates a uno que es medio rojo o medio conflictivo que va a la SUNAFIL y la SUNAFIL ve debajo de la alfombra 50,000 muertos y heridos, deudas laborales por todos lados. Me dice, no, doctor, intachable este tema, en el ámbito laboral los cuidamos mucho. Perfecto.
Entonces yo le toqué un tema y le dije, pero por ejemplo, ahorita la SUNAFIL va a fiscalizar el pago de utilidades. Se quedó helado y me dijo, dije, ¿pagas adecuadamente las utilidades? No, no pago utilidades. ¿Cómo que no pagas utilidades? ¿Tienes menos de 20 trabajadores? No, tengo 33 trabajadores. Ah, ok, entonces quizás estás declarando en rojo. No tienes ingresos o no terminas en azul. Tú declaras tus DJs anuales. No, me va muy bien. Entonces, ¿por qué no pagas? Bueno, porque así lo decidió la empresa. Entonces, el tema es que tú puedes estar muy, muy bien respecto a esto. Puedes tener tus prácticas laborales desde tu punto de vista correctas, pero siempre vas a tener una contingencia. Es por eso que ustedes deben tener el conocimiento de esto. Ustedes como empleadores tienen que saber por qué motivo no aplazo el descanso vacacional ante un descanso médico. No solamente decirle al trabajador, la ley lo dice, el trabajador se va a quedar con una cara de 8, sino que explicarle. Porque si tú lo explicas y te limitas a decir, la ley lo dice, por más que sea correcto, ese trabajador confundido y que no satisfecho con tu pregunta, con tu respuesta, perdón, se va a la SUNAFIL. Y por más que la SUNAFIL vaya a fiscalizar y te vea las vacaciones y efectivamente no correspondan, la SUNAFIL no solamente te va a pedir unos documentos, la SUNAFIL te va a pedir control de asistencia, básico en toda fiscalización, relación de trabajadores en planilla. Va a ir y le va a preguntar, ¿cuál es tu nombre? Ah, Bruno Celi. Ah, ve la relación de trabajadores en planilla. Bruno Celi no está. ¿Qué haces por acá? Ah, trabajo acá, emito recibos. Multa por no tener trabajadores en planilla. Multa por no pagar beneficios sociales. Entonces, ese interrogante o esa respuesta no clara, porque recursos humanos implica manejo de personal, no clara, te conllevó una fiscalización laboral totalmente contraproducente y contingente. Entonces, esto necesito que lo tengan claro, ¿correcto? A ver, Luis plantea un interrogante. Doctor, ¿y qué pasa si un jefe de recursos humanos hace prevalecer por sus convicciones el descanso médico? ¿Es delito? Bueno, delito no tanto. No hay delito en estos casos de incumplimiento, salvo determinados casos, porque hay delitos laborales, es verdad. Pero no he visto ningún caso en que un empleador se vaya preso por incumplimiento de normas laborales. Es posible, legalmente hablando, que se vaya preso por incumplimiento de normas de seguridad y salud en trabajo. Por ejemplo, el caso McDonald's, el encargado de McDonald's o el gerente o el representante, el dueño de la franquicia en Perú de esa tienda, se ha debido ir preso. No sé si no se ha ido preso porque no estamos ante cualquier empleador, lamentablemente, ¿no? Estamos ante una cadena multinacional, pero legalmente y siguiendo el procedimiento, esa persona se debe ir presa. El gerente general de 4 a 8 años, presa, homicidio culposo. Mató a 2 personas por no implementar las medidas de seguridad correspondientes. Pero por no otorgar descanso médico, perdón, por no respetar beneficios sociales, no te vas preso. Porque eso implicaría que en el Perú se regule la prisión por deudas. Si tú dices que no respeto tus beneficios sociales, que implica que no te pago, implicaría que, y me voy preso, o un delito, implicaría que cualquier persona puede irse presa por una deuda. Y si fuera así, señores, en el Perú no habrían penales suficientes. ¿Cuántos morosos hay? ¿Cuántas personas deben a financieras y se cierran? Porque dicen, no hay prisión por deudas. Solamente hay prisión por una deuda en concreto y es por omisión de la asistencia familiar. Es decir, por alimentos. ¿No pagas alimentos? Bien. Prisión preventiva, prisión
Pena privativa de libertad, cárcel. ¿Por qué? Porque pone el no pagar los alimentos implica un tipo de violencia, ¿correcto? Y al mismo tiempo afecta el deber supremo del menor. Entonces, a ver, en primer lugar, no hay delito, Luis. ¿Es falta grave? Tendría que ver el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo. El no, a ver, lo que pasa es que tampoco se configuraría. A ver, veamos. El caso que tú planteas es, hace prevalecer por sus convicciones el descanso médico, ¿correcto? Es decir, realiza un acto en favor del trabajador, en beneficio del trabajador. ¿Dónde está el delito? Yo siempre he dicho, la ley establece parámetros mínimos que se deben de respetar, pero tú puedes dar más de lo que la ley exige. Claro que sí. Y en el caso que tú planteas, Luis, estás dando más. ¿Por qué? Porque estás beneficiando al trabajador. Le estás dando prevalencia o preferencia al descanso médico y por consiguiente aplaza las vacaciones. ¿No? Entonces, en ese caso, no hay un delito, más bien te tienen que dar un premio por las buenas prácticas laborales, por ser demasiado humanitario con tus trabajadores, porque estás yendo más allá de lo que la ley te exige. No habría ningún problema, no habría ni siquiera una infracción administrativa. La SUNAFIL llega y te va a decir, hey, buen trabajo, queremos que todos sean como tú, ¿no? Porque ha sido humanitario. Quizás una política de una decisión de empleo, el trabajador en primer lugar se puede, no entiendo la otra parte de la política, pero como te digo, en este caso el empleador estaría dando más allá de lo que la ley le exige y por consiguiente no habría delito, no habría infracción administrativa y no habría ningún tipo de contingencia para la empresa. Lo que sí te podría generar como contingencia es que te genere un mal precedente. Porque si eso lo hiciste con un trabajador, cuando a otro trabajador le pase lo mismo y tú le digas, lo siento, me apego a la ley y prevalece y las vacaciones se superponen al descanso médico, perfectamente te puede demandar por discriminación. ¿Correcto? Hay que tener mucho cuidado con las liberalidades que se otorgan a un determinado grupo, a un determinado trabajador. ¿Por qué? Porque sientas un precedente que no aplicarlo a todos sería discriminación. Genial, Luis. Veamos. Rosa manifiesta, ahora piden también un libro de seguridad y salud en el trabajo para las microempresas por el caso McDonald's. El libro de seguridad, no sé a cuál te refieres porque hasta donde he leído de las modificatorias, no piden un libro de seguridad. Quizás te hace referencia al libro de actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Quizás. Pero eso es aplicable para todas las empresas. Incluso si no tienes de 20 más trabajadores, tienes que tener un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Y eso lo eliges por votación y para ello hay un libro de actas. Pero un libro de seguridad, como un libro de reclamaciones, de esa manera, no lo piden hasta donde yo tengo conocimiento. Bueno, efectivamente, te piden el libro no es un libro de seguridad, es un libro de actas del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo o del supervisor, ¿no? Porque te piden verificar que todas las actas del proceso electoral donde ayudaste a constituir un comité o donde constituiste un comité esté debidamente materializado y acreditado con un libro de actas, ¿no? Eso me imagino que eso te hace referencia, pero eso llega esa obligación está desde el 2011, que se publicó la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, y el reglamento, que es el decreto supremo 005-2012-TR, que es el reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo. Pero eso está desde mucho tiempo atrás, no te preocupes. Veamos, Juan Carlos. Juan Carlos,
Pregunta, ¿puede ser sancionado por omisión de funciones al hacer prevalecer intereses particulares por encima de lo normado? Sancionado por prevalecer. Veamos, en el sector privado, porque quizás yo creo que te estás orientando más al sector público, pero voy a responderte en ambos sectores. En el sector privado, si es que tú no tienes la autorización del empleador, porque, ojo, quien toma las decisiones es el empleador, si es que recursos humanos, el jefe de recursos humanos opta por dar esa liberalidad o opta por dar más allá de lo que le corresponde al trabajador, sin la autorización del empleador, ahí hay un tema de responsabilidad funcional. ¿Por qué? Porque se ha tomado atribuciones que no le correspondían y no ha seguido el conducto regular. ¿Correcto? Entonces, en ese caso, efectivamente, habría una infracción a las normas laborales, al reglamento interno de trabajo. En segundo término, desde el punto de vista del sector público, efectivamente, en el sector público es un tanto curioso el tema porque no creo que se dé más este tipo de situaciones. No otorgan liberalidad, el Estado no otorga liberalidades de este tipo. Y sí habría un tema de responsabilidad funcional y yo estoy seguro que te abrirían un proceso administrativo sancionador interno, que al final va a terminar en el servir, pero va a ir por ese lado. Van a sustentarte el MOF, el ROF, tus funciones, que has incumplido tus funciones, porque quizás tienes una orden directa, tienes una resolución, tan burocrático que es todo eso, que implica resoluciones, jefaturas, etcétera, donde te dan las instrucciones por memorando, y si no las cumples, sanción. ¿Por qué? Porque en el sector público, la realidad es que yo tengo mi escritorio aquí, y mis responsabilidades solamente es mi escritorio. Lo que ocurre después de mi escritorio no es mi responsabilidad. Entonces, por eso es que se da con todo con papelito, ¿ah? Acá está la orden, si no la cumpliste, responsabilidad funcional. Puede darse el caso de un tema de responsabilidad funcional. Yo tenía un caso de una trabajadora que en el gobierno regional lo que suelen hacer, que es una barbaridad, una ilegalidad y un fraude tremendo, en el gobierno regional lo que suelen hacer es que a los trabajadores de la 24.041, que son los prestadores de servicios, no los CAS, prestadores de servicios no personales, ustedes saben que si trabajan un año a más, un año de manera continua ya se convierte en indeterminado y tienen que incorporar planillas. Pero ¿qué hacen el gobierno regional y otras entidades del Estado, sobre todo órganos descentralizados, órganos ediles? ¿Qué hacen? Fácil, 11 meses trabajas de manera continua e ininterrumpida, hago corte, paso un mes y te contrato nuevamente para que ocupes el mismo puesto, mismas funciones y mismo sueldo. Eso es fraude. Es fraude a todas luces. ¿Y qué pasó? Que una trabajadora se negó a hacer ese fraude. Y el vínculo laboral continuó por más de 12 meses. Y ahora esa trabajadora ha demandado al gobierno regional y ha logrado la reposición porque se aplicó justamente la causal de desnaturalización de la 24.041. Pero a mi cliente la querían sancionar por eso. Le iniciaron un procedimiento, un procedimiento administrativo sancionador. ¿Por qué? Y su argumento era así, imagínense, su argumento era porque no hizo el corte laboral. No hizo el corte laboral. Es decir, sancionas a mi cliente por no cometer un fraude a la ley, fraude que el Tribunal Constitucional ya lo determinó, sancionas por no haber cometido un delito, retiraron se cayó, archivaron el procedimiento administrativo sancionador y mi cliente siguió trabajando. Pero olvídense, así son. Y eso pasa. A ver, vamos a ver. Luis quería audio, no sé si ya lo quiere porque luego me dice que ya quedó claro.
Ya respondí lo de Fran. Rosa me señala, si lo que pasa es que no se tenía también un seguro de vida para cada trabajador. Bueno, McDonald's no tenía muchas cosas, eso está clarísimo, y el motivo del accidente fue que había agua y las instalaciones eléctricas estaban pésimas. Es que yo he leído el informe del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo de McDonald's, y la causa del accidente es condiciones subestándar, porque el ambiente no guardaba las condiciones seguras adecuadas. ¿Correcto? Ahora, Maritere dice, ¿y por qué en otras instituciones no tienen libro de reclamaciones, pero solo libro de observaciones? Libro de observaciones. Maritere, sí, me mataste, porque no sé que es un libro sé que es un libro de reclamaciones, y eso lo tienen todas las empresas que brindan un servicio. Colegios, no sé, empresas que brindan una atención al público. Y determinados servicios, pero todas deben tener un libro de reclamaciones. Ahora bien, un libro de observaciones nunca lo he visto. Nunca lo he visto. No sé a qué te refieres con el libro de observaciones, y además quién es el ente que regula. Por ejemplo, el libro de reclamaciones lo ve netamente Indecopi. El libro de observaciones, ¿quién lo ve? Yo tengo un libro por ejemplo, en un colegio tienen que tener un libro de, ¿cómo se llama el libro? No recuerdo cómo se llama el libro, pero es un libro en el cual se presentan todos los temas de bullying, de acoso, y todo eso se sube a la plataforma del Ministerio de Educación del CICB para reportarlo. Pero no tengo conocimiento de un libro de observaciones. Juan Carlos. Sunaz. Ya. Ok, para el libro, bien. No sabía que había un libro de observaciones. Eso me imagino lo pueden saber abogados administrativistas que asesoran a LetGrau, me imagino. No he tenido la oportunidad de hacerlo. Veamos. Juan Carlos me está pidiendo audio. Perdóname, Juan Carlos, estaba atendiendo en orden. Hola, Juan Carlos. Aló. Hola, Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, claro, discúlpame, solamente estaba teniendo en orden las consultas. Sí, no hay problema. Mire, yo he sido observador de un caso en un gobierno regional también, donde en una contratación de personal CAS, por ejemplo, desde el mes de abril, siempre ellos lo renuevan cada 3 meses y de acuerdo a su evaluación de desempeño laboral, les van renovando. En este caso, el empleador, en el mes de diciembre del año pasado, decidió enviar su carta de agradecimiento al personal. Posteriormente a ello, convocó una reunión y le dijo, no, reincorpórate nuevamente, te damos una adenda, a pesar de que ya habían presentado una carta de agradecimiento, ya no hubo un nuevo contrato, simplemente una nueva adenda. Pero habían 4 días que ya no estaban dentro del tema laboral, porque eso había sucedido fuera de 4 días posteriores, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que se percibía? Que el personal presente su documentación para solicitar el pago de sus vacaciones truncas, y así para el otro año continuara, pero ya no tiene vacaciones. Y se perdió un poco el vínculo laboral porque habían 4 días que ellos no estaban laborando. Y ya no había un contrato de por medio, simplemente continuaba con la adenda. ¿Eso es normal? A ver, muchas cosas que suceden en los gobiernos regionales no es normal. Partiendo de ahí. En segundo lugar, el aspecto laboral en esos casos, tú mismo te has dado cuenta que la finalidad de esas interrupciones, de esas soluciones de continuidad, no les conviene. Prefieren pagar un determinado porcentaje de una vacación trunca que otorgar descanso físico por vacaciones, porque eso implicaría pagarle por un servicio no prestado y tendría que contratar a otra persona en calidad de suplente. Entonces, los costos laborales
Lo pone en una balanza y dice, no, no me conviene, mejor hago el corte y le interrumpo su récord vacacional y le pago, perfecto, pero ahí al día siguiente vas a ir trabajando, ¿no? Entonces, por ese lado va. Definitivamente, a todas luces, eso es fraude, ¿no? Eso definitivamente es fraude. Quizás a veces hay contubernio con los trabajadores. Sí, porque a veces los trabajadores te dicen, quiero plata. Quiero seguir trabajando, pero quiero plata. No quiero descansar, quiero plata. Por ejemplo, hay trabajadores en el sector público, privado que dicen, sácame de planilla 1 o 2 días, llevo mi carta de liberación de CTS, voy al banco, retiro el 100% de la CTS y mañana me vuelves a contratar. Pero eso es fraude. Si bien es cierto, es a favor del trabajador, pero si la entidad financiera o alguien te fiscaliza, te puede observar, incluso te puede señalar que eso es fraude. Pero se da, se da. Bien. No sé si absorbí tu consulta. Sí, Ya, sí, perfecto. perfectamente. Bien, Isabel Rosa señala, pero la SUNAFIL lo está pidiendo o que lo tengamos. Sí, tienes que tener un libro de acta de seguridad y salud en trabajo, un libro de acta del Comité de Seguridad y Salud en Trabajo. Si tienes de 20 más trabajadores, si tienes menos, tienes que tener un libro de actas de elecciones del supervisor de seguridad y salud en trabajo. Debes tenerlo, definitivamente, es una obligación legal. A veces es complicado porque tienes que respetar ciertos plazos que la propia ley establece, ¿no? Pero y la SUNAFIL te da poco tiempo para cumplir con subsanar algunas cosas, para evitar la imposición de una multa. Bien. Sigamos. Recuerdo que no hemos tocado un tema que es sumamente interesante en el caso de las vacaciones, el cual es que los trabajadores de confianza, y los trabajadores de dirección no tienen derecho al pago de una indemnización por despido, perdón, una indemnización por, y no una indemnización vacacional. Es decir, si no sales de vacaciones, un trabajador ordinario, dentro del año, le corresponde la remuneración vacacional y la indemnización vacacional. ¿Correcto? Eso está claro. Ahora bien, si eres un trabajador de dirección o de confianza y no sales de vacaciones dentro del año, entonces te corresponde la remuneración vacacional, pero no la indemnización vacacional. ¿Alguien sabe por qué? Primero, ¿qué es un trabajador de confianza? ¿Qué es un trabajador de dirección? ¿Qué opinan? Marlon, Luis, Rosa, Maritere, Juan Carlos, ¿qué opinan? Un trabajador ordinario sí le corresponde el pago de una remuneración vacacional y una indemnización vacacional, porque pasa el año y el empleador no le dio goce vacacional. Pero si es un trabajador de confianza o de dirección, no le corresponde la indemnización vacacional. ¿Por qué? Si es el mismo incumplimiento. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, señores? Señoritas, señoras. ¿Mm? Hola, Germán. Ya. ¿Cómo estás? A ver, Cesareo, tú señalas que sí le corresponde. A ver, te voy a dar audio, Cesareo, y luego pasamos con Germán. Hola, Cesareo. O César, eres César, ¿no? O tu nombre es Cesareo. Hola. ¿Tienes audio, César? Ah. Tú me dices que sí le corresponde la indemnización vacacional a
el trabajador de dirección y trabajador de confianza? Bien, dale, escribe. Mientras tanto, yo le voy a dar pase a Germán para que nos explique un poco, nos dé su punto de vista, para ver si coincide con el tuyo o tú tienes una posición diferente. Y ahí vamos a ir viendo. Te quito el audio. Germán. Aquí está. Hola, Germán. Sí, Hola. ¿qué tal? Buenas Hola, noches. Germán. Buenas noches. ¿Cómo Sí, ¿me estás? escuchan? Sí. Ya bien, Cuéntame. ya yo tenía entendido de que para ser personal de confianza se emitía un documento, ¿no? Le hacían llegar al Ya. trabajador, el trabajador firmaba ese cargo como trabajador de confianza. De esa Bien, manera ya. que se ha determinado. Imaginemos que en el caso, el trabajador de confianza y dirección se ha cumplido con todas las formalidades. En el contrato se le dijo que era de confianza. En la boleta parece que es un trabajador de confianza. Y además, para que no escape duda, se le envió un documento, un memorándum donde se le dice, señores, por el puesto de gerente administrativo, eres trabajador de confianza. Correcto. Ok. La pregunta es, ¿por qué el trabajador de confianza y el trabajador de dirección no tienen derecho a una indemnización vacacional? ¿Y por qué el trabajador ordinario, el que no ocupa un puesto de confianza o de dirección, sí tiene derecho a una indemnización vacacional cuando no se le da descanso físico dentro del año que tiene el empleador? Ok. ¿Qué opinas? Ya, yo creo que por ser trabajador de confianza, este trabajador ante estos hechos que suelen suceder, ¿no? Como el tema de no darte las vacaciones dentro del año, por ser de confianza, no, pues se entiende que no debería ir a hacer alguna denuncia a la entidad que corresponda, porque justamente es trabajador de confianza, para no exigir esta indemnización, ¿no? Yo creo que va por ahí. Ya. Entonces, ¿Y de dirección? igual, de la misma forma, ¿no? De la misma forma, de la dirección se entiende que asume un cargo directivo y por ende no debería hacer alguna denuncia para exigir su indemnización, en este caso, por tratarse también de un personal de confianza. Ya. Bien. Tenemos que, a ver, César señala que el caso de un administrador del hospital del Minsa hace 2 años solicitó después que se le fue, que se le liquiden sus vacaciones como funcionario y le calcularon sobre lo que recibía como administrador. Sucedió en Paita. Además, las vacaciones es un derecho cumplido el año de servicio. Igual es un trabajador. Ya. A ver, veamos. Se fue en liquidez sus vacaciones como funcionario y le calcularon sobre lo que recibía como administrador. Está bien, necesitan que se calcula, necesitas un monto sobre lo que recibía como administrador. Está bien, es correcto. Y luego señalas que las vacaciones es un derecho cumplido. ¿Sí? Coincido contigo. Es un derecho cumplido el año de servicio. Igual es un trabajador, claro, pero hay tipos de trabajador y clases de trabajador que la ley y el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución peruana, determina. Hay trabajadores ordinarios y hay trabajadores de confianza. Hay trabajadores de dirección. Entonces, yo sí, en este caso, por ejemplo, Luis se hace unas aseveraciones muy importantes. Señala, los trabajadores de confianza no tienen protección legal para la indemnización. Ya, pero ¿contra qué indemnización? Hay diferentes tipos de indemnización. Incluso no tienen protección legal frente al despido arbitrario. Es decir, no podrán ser repuestos. Bueno, eso leí en alguna jurisprudencia. Bien, sí, efectivamente.
A ver, los trabajadores de confianza son aquellos trabajadores que cumplen con 3 requisitos, señores. Y no sé si esto me estoy adelantando al siguiente módulo que un excelente doctor va a venir a dictarles el curso. Pero el trabajador de confianza tiene que cumplir con 3 requisitos. Ojo, no es confianza subjetiva, de decir yo confío en Germán, yo confío en Luis, yo confío en Marlon, yo confío en César. No es la confianza subjetiva, sino que es una confianza objetiva. ¿Por qué? Porque cumple con 3 requisitos. Primero, que su superior inmediato sea un trabajador de dirección, es decir, el empleador, quien tome las decisiones. Segundo, que tenga, por la naturaleza del puesto, un gerente administrativo, por ejemplo, tenga acceso a información privilegiada de la empresa. Básico. Y tercero, que como parte de sus funciones sea presentar información o hacerle llegar sin intermediario alguno al personal de dirección información necesaria para la toma de decisiones. Si se cumplen, si se logra acreditar estas 3 características o rasgos, es un trabajador de confianza. ¿Correcto? Ojo, no es confianza subjetiva. Ahora bien, en el caso que plantea Luis, efectivamente, últimamente la jurisprudencia, el Poder Judicial ha determinado que los trabajadores de confianza incluso no tienen protección contra el despido arbitrario y se les puede retirar la confianza y no procede la reposición, ni siquiera la indemnización. Antes la reconocía la indemnización. Pero eso yo creo que se lo voy a adelantar yo, creo que el último módulo lo dicto yo y le voy a explicar maravillosamente cómo extinguir una relación laboral y todos estos casos muy puntuales. Pero en el caso puntual que nos atañe en este caso, en esta sesión sobre las vacaciones, el trabajador de confianza y el de dirección no tienen una indemnización, no tienen derecho a una indemnización vacacional si es que el empleador no lo retira o no hace efectivo el goce vacacional dentro del año que tiene, a diferencia de un trabajador ordinario. Por una razón muy simple. Cuando conversamos nosotros y vimos el tema de las vacaciones, advertimos que las vacaciones eran un convenio entre el empleador y el trabajador, cuando salía de vacaciones. Y en caso que exista discrepancia y que no se ponían de acuerdo, quien tomaba la decisión al final o prevalece es el empleador. Entonces, bajo ese escenario, donde el trabajador de dirección es quien toma las decisiones, el trabajador de dirección no puede mirarse al espejo y decir, hey, yo te pedí que me dieras vacaciones, no me diste vacaciones. Pero sí, quien tomaba las decisiones era esa persona. Es decir, el trabajador de dirección no se puede imputar a él mismo incumplimiento normativo, porque él tomaba las decisiones y él podía en cualquier momento salir de vacaciones, porque él tomaba las decisiones. Por encima de él no hay nadie, él es el dueño de la empresa. Y como les digo, no se puede poner en un espejo y decir, quiero mis vacaciones, y el espejo le va a responder, no te voy a dar vacaciones. No, él mismo toma sus decisiones y él sabe cuándo tomar sus vacaciones. Por eso es que la ley no le regula una indemnización vacacional. Lo mismo sucede con el trabajador de confianza. No le corresponde una indemnización vacacional porque generalmente estos trabajadores de confianza también toman decisiones sobre la salida del goce vacacional. Por eso es que no se puede dar esta figura. Incluso ellos mismos pueden ellos mismos establecen cuál es el cronograma de vacaciones y por ende pueden establecer cuándo salen ellos de vacaciones. En cambio, el trabajador ordinario no. El trabajador ordinario, estamos hablando de trabajadores de segunda jerarquía, de segunda línea, de tercera línea en el sentido, no me refiero de manera peyorativa, sino en el sentido de que, imagínense un organigrama. Primera línea, gerencias. Segunda línea, jefaturas. Tercera línea, asistentes administrativos, obreros, operarios, vigilantes, limpieza, mantenimiento, etcétera, 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 etcétera. Y todo lo que siga. A eso me refiero con líneas. ¿Correcto? No lo digo en un sentido peyorativo, todo trabajo es digno, no hay vuelta que darle. Pero la idea es esa. Ese es el motivo por el cual la ley señala que no le corresponde una indemnización vacacional. ¿Correcto? ¿Les quedó claro eso, señores?
¿Por qué motivo un trabajador de dirección no puede o no tiene derecho a una indemnización vacacional? Oh, creo que se fueron. Germán, muchas gracias. Qué bueno. Sí, César, sector privado. Me refiero al sector privado. Sector público es complicado porque nadie quiere ser trabajador de confianza o quiere ocupar un puesto de confianza porque son puestos políticos. Perfecto. Entonces, esa es la idea. Por eso es que la ley regula eso. Y ustedes no se deben de quedar en lo que dice la ley. Tienen que saber por qué la ley lo dice de esa manera. Entender la figura. Y yo creo que ya nos gana el tiempo, pero quiero responder a una consulta que creo que Luis la planteó, no recuerdo, Germán, en la sesión anterior sobre la triple vacacional. Hablaron sobre la triple vacacional, ¿correcto? Voy a hacer un esquema de cuánto percibiría un trabajador o qué percibiría un trabajador si no goza de descanso físico en el año que la ley establece, ¿correcto? Para eso voy a utilizar una diapositiva. Perfecto. Si el trabajador trabajador ordinario, no goza de su descanso vacacional dentro del año, este va a tener derecho, por ejemplo, si Luis le pide a su empleador y le dice, empleador, el 29 de marzo venció el año en el cual tú me tenías que dar mi descanso físico. Ya pasé el año. Por favor, págame la indemnización correspondiente en marzo. ¿Correcto? El empleador no te va a dar descanso físico. Bueno, pues te tengo que pagar, ¿no? Entonces, ¿cuánto recibiría Luis en el mes de marzo? Veamos. Luis recibiría a fines de marzo una remuneración básica u ordinaria. Remuneración bien, una remuneración ordinaria, imaginémonos que son 1,000 soles, va a recibir una remuneración vacacional de 1,000 soles, uy, me pasé, y aparte una indemnización vacacional. Una indemnización vacacional que es equivalente a un sueldo más, que serían 1,000 soles. Señores, ¿cuánto estaría recibiendo Luis en el mes de marzo? Fraccionamiento vacacional, preséntenos un caso donde se pueda desvirtuar. ¿Desvirtuar en qué sentido, Juan Carlos? ¿De qué manera? Primero quiero aclarar el tema de la triple vacacional porque es un término que incluso muchos abogados laboralistas utilizan. Incluso cuando ustedes ven en los artículos o noticias de internet, señala el pago de la triple vacacional. Señores, en el caso que les he planteado, ¿cuánto recibiría Luis en el mes de marzo? Germán dice 2 sueldos adicionales. Concuerdo plenamente con Germán. Exactamente. Muchos me pueden decir, recibe 3 sueldos y por eso es triple vacacional. Ojo, yo le pago la remuneración básica u ordinaria, esos primeros 1,000 soles, no por las vacaciones o no como consecuencia de las vacaciones que no gozó. Es decir, no por la consecuencia jurídica inmediata, sino por el trabajo efectivamente realizado en el mes de marzo. ¿Correcto? Adicionalmente a esa remuneración que yo ya tengo presupuestada en el año, en los 12 meses, adicionalmente a ello, Luis va a recibir la remuneración vacacional y la indemnización
vacacional. Es decir, no hablamos de triple vacacional, no recibe 3 veces, recibe adicionalmente 2 sueldos más. No hay triple vacacional, es un término mal usado. Puedes llamarlo doble vacacional, no hay ningún problema, pero triple no, no existe. Como tú ves, triple fuera si la consecuencia inmediata de las vacaciones recibirías 3 sueldos. Por vacaciones, ojo, por vacaciones recibirías 3 sueldos, pero no. Por vacaciones recibes solamente 2 conceptos, remuneración vacacional y la indemnización vacacional, ¿correcto? Porque lo otro ya está presupuestado en mi planilla mensual e incluso presupuestado en mis costos laborales anuales, ¿correcto? Entonces, Juan Carlos, me especificas un poco el tema donde se desvirtúa el fraccionamiento. A ver, lo que sucede es de que antes, cuando no había la posibilidad de fraccionar por días menores o por periodos menores a 7 días, es decir, un día a cuenta de vacaciones, 2 días a cuenta de vacaciones, yo recuerdo haber defendido una empresa, que hablo hace 2 años, en el cual el trabajador, lamentablemente hay trabajadores carepalo, hay de todo en esta viña del Señor, empleadores, trabajadores, de todos. Pero había un trabajador que en pleno juicio le dijo, no, nunca he recibido vacaciones, que los días que daba el empleador era liberalidad del empleador. Falso, porque habían correos electrónicos, habían documentos donde señalaban justamente que se le daba a cuenta de las vacaciones, pero obviamente eran periodos inferiores a 7 días y no estaba modificada la normativa, la ley. Entonces, ¿qué dijo el juez? Y la sala, con ese criterio, señaló, fundada la demanda, tienes que pagarle, el señor nunca ha gozado de vacaciones, págale la remuneración vacacional y la indemnización vacacional más los intereses legales, porque nunca gozó de vacaciones, y que esos días, por periodos inferiores a 7 días, son permisos o licencias con goce de haber. Eso era el criterio anterior de la modificación. Pese a que posteriormente se cambió y los jueces ellos se les debió de tapar la boca, porque ese es el criterio. En estos casos, a ver, a la remuneración vacacional sí, pero a la indemnización no. Las indemnizaciones se encuentran inafectas, tanto del impuesto a la renta, porque la ley del impuesto a la renta y el código tributario establecen una inafectación de las indemnizaciones. Por su misma naturaleza de indemnizar, es de resarcir un daño. Y como está resarciendo un daño, no puede estar sujeto a un descuento, porque está tasado de esa manera. Yo te pago 100 soles porque está tasado que la reparación del daño son 100 soles. Si le aplico renta, ya no van a ser 100 soles, van a ser 80. Entonces no te estoy resarciendo el daño. Por eso es que se encuentran inafectas las indemnizaciones. El tema de una desnaturalización de un fraccionamiento puede darse en los casos en los cuales se desnaturalice. Es un poco complicado que se desvirtúe, que se utilice de manera fraudulenta un fraccionamiento. Eso más que todo puede darse para un fraude por parte del trabajador, no por parte del empleador. No veo, o en todo caso, ahorita no se me ocurre un ejemplo en el cual se utilice de manera fraudulenta el fraccionamiento de vacaciones. Ok, lo que se me puede venir a la mente es que un empleador se da cuenta que está a 15 días de que se le vence el plazo del año para gozar vacaciones a un trabajador. Y lo que le dice es, bueno, en este mes tú me has pedido fraccionamiento de 15 días.
y los otros 15 días sale de vacaciones. Y hace un convenio y le hace firmar al trabajador el fraccionamiento, pero en realidad el trabajador laboró. Lo único que quería hacer el empleador es tener el convenio de fraccionamiento por 15 días y los otros 15 días los declaraba como no trabajados porque ha descansado, ¿no? Entonces, yo creo que por ese lado puede haber un fraude, un uso fraudulento del fraccionamiento. No se me ocurre, no se me viene otro ejemplo a la mente. Espero haber aclarado tu duda. Jordi, ya aclaré tu consulta. A la remuneración vacacional sí, a la indemnización no. Profesor, Marcela López señala, profesor, en mi centro laboral el trabajador debe hacer uso de su goce físico vacacional mínimo 7 días en el mes programado, fraccionando el saldo para hacer uso dentro del año. Marcela, ¿te puedo dar audio para que plantees el caso? Y ya sería la última consulta porque estamos ya sobre la hora. Hola, Marcela. Marcela, ¿cuentas con audio? Ok. ¿Me puedes explicar un poco tu consulta? No le entiendo muy bien cuando te refieres a... Ok, entiendo el hecho de que debe hacer uso del goce vacacional físico 7 días y luego, no entiendo lo último, fraccionando el saldo, es decir, el saldo son 23 días para hacer uso dentro del año. No logro entender. El tema de fraccionamiento, creo que no estuviste en la sesión anterior. El tema de fraccionamiento, la regla de fraccionamiento es, tú puedes fraccionar por periodos inferiores a 7 días la primera mitad de tus vacaciones. Es decir, en este caso, régimen general, de 30 días la mitad, 15 días yo la puedo fraccionar en periodos menores a 7 días. La segunda mitad la puedo fraccionar, sí, pero por periodos mayores a 7 días. Es decir, en la segunda mitad, yo puedo, si quiero fraccionar, lo haría un periodo de 7 días y otro periodo de 8 días. O lo que puedo hacer es gozar 15 días de manera continua. Esas son las alternativas. En este caso, si solamente te restringen un uso vacacional mínimo a 7 días, no te están dando las alternativas necesarias o no te están haciendo, no te dan libertad para ejercer de manera plena tu derecho al fraccionamiento de vacaciones y eso es una ilegalidad. Están afectando tus derechos laborales o los derechos laborales del trabajador al cual no se le permite fraccionar las vacaciones por periodos inferiores a 7 días. Ahora bien, si eso lo trasladamos a un régimen especial, por ejemplo, donde gozan 15 días, también lo planteamos en la sesión anterior y bajo un buen criterio que plantearon, era si la ley dice la primera mitad, entonces se entiende que lo mismo aplica cuando son vacaciones, una vacación reducida como 15 días. Entonces, los primeros 7 días los puedo fraccionar por periodos menores a 7 y los otros 8 días los tengo que descansar, ¿no? Tiene que haber descanso físico. Bien, entonces, bueno, a ver, Luis dice, doctor, entonces, para que quede claro, si se pasa el año y se generaron vacaciones no gozadas, ¿se pagan 2 o se pagan 3 remuneraciones? En tu boleta, Luis, va a aparecer este detalle. Va a aparecer remuneración ordinaria o básica, remuneración vacacional y una indemnización vacacional, ¿correcto? Pero la pregunta es, por vacaciones, ¿cuánto recibes adicional? Recibes 2, la remuneración vacacional y la indemnización vacacional. Tú me dices, no, recibo 3. Recibes la remuneración ordinaria porque has brindado un servicio. Por el servicio brindado yo te tengo que pagar una contraprestación,
¿correcto? Y adicionalmente a la remuneración pactada, a la remuneración ya pagada, o que te voy a pagar en marzo por el trabajo realizado, te corresponde la remuneración vacacional y la indemnización vacacional. Es decir, adicionalmente, como consecuencia de las vacaciones, recibirás 2 remuneraciones adicionales, pero no triple vacacional, que quede claro. Jordi señala, calcular bonificación por encargatura. En primer lugar, Jordi, sector privado, no existe la bonificación por encargatura, y de pagarse por una sola vez al año sería considerado como un concepto no remunerativo, de acuerdo al artículo 19 del tubo de la ley de CTS, lo hemos visto en las sesiones anteriores. Y el tema de calcular, todo depende de la política. Si una empresa otorga el bono, tiene que haber una política de ese bono. ¿Cuándo lo entrega? ¿Cuándo no lo entrega? ¿Cuándo pierdes ese bono? ¿Y cómo calcula el bono? No hay una suma tasada como la asignación familiar, que es el 10% de la remuneración mínima vital. En este caso, el empleador te puede dar bono por encargatura tanto de 1 sol como de 1.000.000 de soles. Pero ya es un tema de liberalidad y cómo lo regula internamente el empleador, sea en el sector público, que es lo que generalmente se da, o en el sector privado, que es muy rara vez que se dé ese tipo de bonificaciones. Y no están tasadas. Quizás en el sector público esté tasada, pero en el sector privado no. Esto se da también en las microempresas, profesor, cuando no ha gozado vacaciones. En todos le corresponde. Pero ojo, en la microempresa, en realidad no tiene derecho a 15 días de vacaciones. Entonces sí tiene derecho a la indemnización vacacional. Así es. Sí, así es, Rosa, los 2 sueldos adicionales, porque el ser microempresa o pequeña empresa no te exime de la consecuencia o la sanción que la ley te da por un incumplimiento de no otorgar un descanso vacacional. Bien, Fiorella, buenos días. Ya estamos cerrando el kiosco. Luis, bien, señalas entendido, una adicional por descanso adquirido y no gozado y una adicional por no haber disfrutado, bien, pero tenlo en cuenta que es una indemnización. Perfecto, está clarísimo, es doble, no triple vacacional. Profesor, Fiorella manifiesta, señores, la última consulta porque ya nos excedimos en demasía del tiempo. Fiorella señala, profesor, ¿qué pasa si por desconocimiento o porque el área de recursos humanos no logró pagar las vacaciones y pasaron 3 o 4 años? ¿Cómo se procede en estos casos? Bueno, a ver, no pagaste o no gozaste o no otorgaron el goce físico. Si es que no pagaste, complicado que el trabajador no te haya reclamado, porque es un sueldo de un mes, a menos que no tenga gastos ese trabajador, o sea millonario, o no necesita trabajar, o no necesita la remuneración, perdón. Pero bueno, si se da ese caso, el trabajador tiene 4 años desde el cese para demandar judicialmente adeudos laborales. En este caso, por ejemplo, que no hayas pagado la remuneración vacacional o al no haberle dado descanso físico, no le has pagado la remuneración vacacional y no le has pagado la indemnización vacacional. En este caso, te puede plantear una demanda judicial pidiéndote esos montos, 1.000 más 1.000, 2.000 soles, más los intereses legales correspondientes. Así es. Bien, señores, espero les haya quedado claro. La siguiente clase, la siguiente sesión es la última. Vamos a culminar el aspecto de vacaciones y voy a traer unas cuantas resoluciones emitidas por las subintendencias y las intendencias de la SUNAFIL, de Lima Metropolitana y de las regionales, para que puedan verificar cuál es el criterio de la SUNAFIL respecto a la fiscalización de beneficios sociales. ¿Qué documentos pide a las empresas y qué medidas o qué ordena pagar? ¿Correcto? Incluso vamos a ver multas. ¿A cuánto? Mira, por no pagar 3.000 soles, se le impuso una multa de 10.000 soles. Pones en una balanza tus costos directos, que es el pago oportuno del beneficio social,
y tus costos indirectos, que es la multa. Es exponencialmente mucho mayor. ¿Correcto? Bien, señores, nos vemos la siguiente sesión, es la última. Igual creo que me queda un módulo más, no hay ningún problema. Sí, un espléndido profesor, no hay problema. Pero bueno, nos vemos, buenas noches, que pasen un buen fin de semana. Hasta luego. Nos vemos.